Muchos personajes históricos son conocidos a pesar de que no se profundice en su biografía, es decir, bastantes personas identifican a un personaje solo con ver una imagen suya, lo que dice bastante sobre el impacto que tuvieron en la historia. Sin embargo, existen otros cuya biografía es poco conocida, sobre todo aquellos personajes de los que no es fácil emitir un juicio a causa de que tuvieron buenos y malos momentos. De uno de sus personajes hablaremos hoy. Se trata de un hombre que pocas veces es mencionado en los libros de historia y que solo algunas ocasiones es nombrado en los discursos cívicos. Vamos a contar la historia de un hombre que apoyó a Francisco I. Madero y luego fue uno de sus grandes detractores, siendo autor de uno de los planes de oposición al gobierno maderista, lo mismo que fue zapatista y tuvo la mala suerte de toparse con los villistas, lo que ocasionaría el fin de su existencia. Lo anterior parece el avance de una historia llena de contradicciones, y vaya que lo es, sobre todo porque suena extraño que los villistas hayan acabado con un zapatista, y lo peor es que esto tuvo lugar en un momento clave de la alianza entre estas dos facciones. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia de Paulino Martínez, zapatista y autor del Plan de Tacubaya. Nacido en Celaya, Guanajuato, siendo el 10 de marzo de 1860, fue hijo de Dolores González y del coronel liberal Buenaventura Martínez. No pasaba de los 12 años cuando quedó huérfano, y a pesar de que su padre le había dejado una pequeña herencia, el administrador de la misma la invirtió de forma equivocada, dejando a Paulino sin ningún tipo de bien material. No pasó mucho para que fuese adoptado por un sacerdote, donde adquirió algunos conocimientos básicos, destacando la lectura y escritura, lo que es algo importante a causa de que Martínez sería un hombre de letras. Después de algunos años, dejó su natal Celaya y llegó, junto a una caravana, a la Ciudad de México durante 1877, es decir, a sus 17 años. Su objetivo era seguir aprendiendo y tener una profesión que implicara su gran pasión, la escritura, lo que no sería sencillo, a causa de que no llevaba casi nada consigo y se desempeñó en distintos oficios, siendo ayudante de tendero, monaguillo, organista y cantante de iglesia. Lamentablemente, durante una leva policial, fue detenido e incorporado al Ejército Federal, donde en más de una ocasión expresó su descontento tanto por la actividad como porque los hombres fuesen sometidos a tomar las armas por la fuerza, lo que no duraría mucho a causa de que logró fugarse y llegó hasta el Estado de México. Fue ahí que, al ser un hombre con grandes conocimientos, logró convertirse en maestro. Durante su etapa como profesor, decide enviar un texto al periódico El Mundo, donde criticaba los abusos de las autoridades en contra del pueblo, lo que solo sería el principio, a causa de que durante 1888 comenzaría a dialogar con varios periodistas opositores al gobierno de Porfirio Díaz, y desde luego que Paulino sería uno de los grandes críticos del porfiriato. Se vio implicado en la creación de periódicos como El Chinaco, La Voz de Juárez y El Insurgente, lo que le causó una constante persecución por parte de los agentes del gobierno, y en más de una ocasión estuvo en la cárcel, sin dejar de lado que apoyó las luchas obreras de la primera década del siglo XX. Durante 1909 se acercaría al maderismo y trabajaría a la par de otras grandes mentes de la época, como José Vasconcelos y Filomeno Mata, sin dejar de lado que estuvo muy implicado en la creación del Plan de San Luis. Lamentablemente, una vez que Díaz dejó el cargo, sucedió que Paulino se mostró decepcionado a causa de que el nuevo mandatario no cumplió al pie de la letra
con lo estipulado en el Plan de San Luis, de modo que se unió a la lucha de oposición de los hermanos Vázquez Gómez y fue el principal autor del Plan de Tacubaya, un plan que, sobra decirlo, muestra bastantes elementos antimaderistas, de modo que vale la pena destacar algunos de sus puntos. Dicho plan se presentó el 31 de octubre de 1911, es decir, Madero ni siquiera había ocupado la presidencia de manera formal, y menciona que el Plan de San Luis ha sido traicionado, de modo que Madero ha frenado la transformación que él mismo inició, diciendo que solo allanó para sí el camino a la presidencia y abandonó o envió a prisión a todos aquellos que le apoyaron en su lucha. Además, lo acusa de haber devuelto el poder a los caciques, de haber marginado a los hombres que combatieron por su causa y de nepotismo, a causa de que varios de sus parientes formarían parte de la nueva administración, sin dejar de lado que lo tachan de ser un hombre que injurió al ejército y que acusó de bandidos a los sublevados del pueblo, lo mismo que dio la espalda a hombres que lo ayudaron a llegar al poder, destacando a Pascual Orozco y a Emilio Vázquez Gómez, sin dejar de lado que ese plan no excluye a Gustavo Madero, el hermano de Francisco, diciendo que ha usado el dinero del pueblo en el pago de hipotecas familiares y para fundar el periódico Nueva Era, donde se calumnia a los opositores al maderismo. De hecho, en ese plan se compara a Madero con Díaz, diciendo que por lo menos Díaz esperó algunos años en la presidencia y luego faltó a sus compromisos, y Madero, que es peor, ya ha dejado de cumplir cuando ni siquiera ha ocupado la silla presidencial, de manera que se convoca a todos los que una vez apoyaron al maderismo y al propio pueblo a exigir el cumplimiento del Plan de San Luis, declarando nulas las elecciones en las que Madero obtuvo la presidencia, lo mismo que se disuelven las cámaras y finalmente se propone que el licenciado Emilio Vázquez Gómez ocupe la presidencia y luego convoque a elecciones, debido a que solo de esa manera habrá paz y se cumplirán los preceptos del Plan de San Luis. La lucha de los vasquistas no llegó lejos y Paulino se unió al zapatismo, donde se aprecia cierto vínculo entre el Plan de Tacubaya y el Plan de Ayala, siendo uno de los grandes hombres de letras del zapatismo, junto a Autilio Montaño, Octavio Paz Solórzano y Antonio Díaz Soto y Gama. Vale la pena decir que Martínez alcanzaría el grado de coronel. Durante 1914, el Ejército Libertador del Sur es convocado a la Convención de Aguascalientes, y si bien Emiliano Zapata no se presenta, fue Paulino Martínez quien encabezó la delegación zapatista, de modo que, en octubre, durante uno de sus discursos, fue que Paulino contribuyó a que el gobierno convencionista adoptara en buena medida el Plan de Ayala, señalando que tiene plena confianza en los ideales de Zapata y que el Plan de Ayala es la mejor alternativa ante la ambición del primer jefe y los constitucionalistas. Después de algunas semanas, sucedió que Francisco Villa y Emiliano Zapata se encontraron en Xochimilco, donde discutieron sobre varios temas, y en esa misma plática fue que Pancho Villa le pidió a Zapata la oportunidad de acabar con Paulino Martínez, a causa de que éste había sido uno de los grandes detractores de Madero, aunque al parecer no se llegó a ningún acuerdo. Llegó el 13 de diciembre de 1914 y durante la ocupación de la capital por villistas y zapatistas sucedió que, durante la noche, llamaron a su puerta. Se trataba de dos policías que le dijeron que el ministro de las gestiones militares del gobierno convencionista deseaba hablar con él, de modo que Paulino los acompañó, y cuando se dio cuenta de que todo era un engaño, ya era demasiado tarde, a causa de que los policías lo entregaron a los villistas y al momento acabaron con él. La biografía de Paulino Martínez se encuentra llena de contrastes. Lamentablemente se habla poco de él y creemos
que su historia debería ser contada. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.